Bueno, buenos días una vez más, feliz sábado para todos, bienvenidos. Gloria, Alain, Migdalia, Nicole, Débora y todos los hermanos que están allí conectados que también están saludando. Ya los que los han saludado desde hace rato, ¿verdad? Desde los que han estado con nosotros en la escuela sabática. Diana, Roxana, Ana Beatriz, Hablo por la Fe, Isidoro, Jennifer, Loor Mena, Arte Fenoy, Daniel Fenoy también, feliz sábado, bienvenido. Carlos Paloma, Julio Rossini y su esposa Daniela, Ángela Muñoz, Mayra, Sandra y todos los que están pues allí conectados, bienvenidos, feliz sábado. Hoy, mis hermanos, queremos seguir estudiando, ¿no? El tema que hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas acerca del nuevo orden mundial desde la profecía, pero hoy vamos a hacer como que dice un breve paréntesis. No vamos a seguir hablando como se pensaba de China en el nuevo orden mundial, sino un paréntesis hablando del mismo tema, pero desde el punto de vista, digamos, de consolación. Justamente quizás en tono a lo que nos venía diciendo el hermano Oscar, enfatizando, no solamente concentrándonos en las profecías y en los eventos finales, sino también en lo que el Señor quiere que sepamos. En medio de todo este caos, en medio de todo lo que está pasando, el Señor quiere que tengamos una certeza, un consuelo. Y por eso lo hemos titulado allí, el título que está en la pantalla se llama El Señor se reirá del nuevo orden mundial. Ya el título por sí solo el título ya tiene todo el sermón y ya podríamos decir amén y concluir, porque esa frase contiene un mensaje. El Señor, nuestro Señor, se va a reír, se va a burlar del nuevo orden mundial. Eso quiere decir que ya se antecede, el título antecede que por muy fuertes, amplios y aparentemente poderosos que sean los planes del nuevo orden mundial, a Dios le va a causar gracia, risa, porque no son capaces o no serán capaces de ir contra su voluntad, contra el poder de Dios. Pero bueno, si el título no nos gusta, imagínense los textos que vamos a estudiar donde está basado este tema. Y está basado en el Salmo. Vamos a estudiar hoy el Salmo 2. Y pareciera que los salmos no hablasen de profecía, pero sí que hablan de profecía. Y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ir al Salmo 2, vamos a estudiar todo el Salmo versículo por versículo y vamos a ver esta maravillosa verdad que a mí mismo cuando lo leí en mis devocionales, yo dije, esto tengo que compartirlo con los hermanos porque esto a mí mismo me llena de consuelo, ¿no? Este Salmo. Entonces, bueno, el Salmo 1 comienza, dice, el Salmo 2, perdón, versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Sí? Está allí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, aquí lo primero que tenemos que recordar es que en la Biblia, cuando se habla de las gentes, se habla de los gentiles. Las naciones son aquí los gentiles. Y cuando habla de los pueblos, está hablando de todos los pueblos, incluyendo su propio pueblo. Y está hablando de dos características que tendrían las naciones y su propio pueblo: amotinarse y vanidad. El amotinarse significa estar en un motín, en rebeldía, en rebelión. La palabra viene de cuando las personas están en un barco bajo el liderazgo de un capitán, y cuando se rebelan contra el capitán del barco se llama un motín, el motín, ¿no? Entonces de ahí viene amotinarse, rebelarse contra el capitán. Y lo que los hace rebelarse es el pensamiento vano. Y entonces el versículo 2 de este salmo nos explica en qué consiste este amotinamiento y esta rebelión. Dice, estarán los reyes de la tierra. Atención, aquí está la evidencia de que estamos hablando del nuevo orden mundial, de que este salmo está profetizando acerca del nuevo orden mundial.
dice, estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, y voy a subrayar aquí la palabra, para los que me siguen en YouTube y están viendo, subrayo la palabra unidos. Consultarán unidos. Está hablando los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. O sea, está hablando de un momento en el cual los reyes de la tierra y los príncipes, aquí los príncipes hace referencia a los príncipes religiosos. Acuérdense que, por ejemplo, cuando Juan habla de Nicodemo, dice que es un principal de los judíos, un príncipe de los judíos. Y siempre que se habla de los príncipes, mayormente está hablando de los religiosos, de los líderes religiosos. Entonces el Salmo 2.2 está diciendo, los reyes de la tierra y los príncipes religiosos, los líderes religiosos, estarán unidos. Llegará un punto en que se unirán. Ahí está, ese es el nuevo orden mundial, como ya hemos hablado, la unidad de los reyes de la tierra y de las religiones y de los líderes de las principales religiones del mundo. Consultarán unidos. ¿Y contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Ahora bien, antes de seguir leyendo el Salmo, yo quiero que me acompañen rápidamente a cómo los apóstoles entendieron este versículo 1 y versículo 2. Porque la forma como los apóstoles lo explicaron en la Biblia nos da la base para el cumplimiento final de este Salmo. En otras palabras, este Salmo tuvo un cumplimiento parcial en los días de Jesucristo. Porque como dijimos es un Salmo profético. Tuvo un cumplimiento parcial en los días de Jesucristo, pero su mayor cumplimiento es hacia los días finales. Acompáñenme en el libro de Hechos de los Apóstoles, de la Biblia, en el capítulo 4. Y el capítulo 4 habla de Pedro y Juan, que son llevados al concilio. Como dice el versículo 2, estaban resentidos porque enseñaban de Jesús y de la resurrección de los muertos. Les echaron mano, lo pusieron en la cárcel y al día siguiente se juntó toda Jerusalén, los príncipes de ellos, ¿ven? Los príncipes de Jerusalén, que eran los ancianos y los escribas, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran, miren, del linaje sacerdotal. Y le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto, es decir, la sanidad que hicieron al cojo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, príncipes del pueblo, ancianos de Israel, somos demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Y bueno, comienza pues allí a explicar todo lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron. Y en ese contexto, no vamos a leer todos los versículos porque ya sería un poquito largo. Al final, en el versículo 16, después que hace su defensa, se reúnen y dicen que haremos a estos hombres porque han hecho una señal manifiesta, dice Hechos 4:16, notorios a todos los que mueren en Jerusalén. Pero no queremos que se divulgue más por el pueblo. Entonces dice, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces fíjense que el objetivo era que ellos no hablasen, no querían que tuviesen libertad de expresión. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, es cuando Pedro dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, querían coartar, usaron el poder político y religioso para intentar coartar la libertad de expresión de Pedro y Juan. Porque no querían que hablaran de Jesús. Entonces ellos dijeron, no. Entonces los amenazaron y los amenazaron para castigarlos, ¿no? O sea, los amenazaron de lo que iban a hacer. Es entonces cuando ellos sueltos, dice el versículo 23, vienen a los suyos, vienen a la iglesia y le contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes le habían dicho. Y entonces hacen una oración. Y en esa oración es cuando ellos, en esa oración citan el Salmo. Y dice el versículo 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se han bramado la gente y los pueblos pensado cosas vanas?
asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, estos versículos son los que ya hemos leído en el Salmo 2. En esa oración, a Dios, Pedro dice, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. ¿Quiénes se juntaron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Así que para los apóstoles, el cumplimiento de los 2 versículos que leímos del Salmo 2, los reyes de la tierra y los príncipes que se unen, representan la unión que se hizo con Roma y los líderes de los judíos. ¿Y para qué se unieron? El Salmo decía contra Jehová y contra su ungido. Y aquí él lo explica en el 28, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Entonces fíjense que lo que vivió Jesús, lo que cita Pedro de lo que vivió Jesús, fue un cumplimiento parcial y a la vez tipología del cumplimiento final de este salmo. ¿Por qué? Porque, volviendo al salmo, para que sigamos ahora en el salmo, los reyes de la tierra representa en el tiempo de Jesús al imperio romano, Herodes y Pilato, que se unieron contra los príncipes de Israel, de los judíos. Es decir, los líderes de la religión, de los líderes de la iglesia, estaban en apostasía y se habían unido a Roma. Y en esa unión, entonces usaron ese poder político religioso para ir en contra de Jehová y en contra del ungido de Jehová. Y evidentemente, ¿qué fue lo que hicieron? Lo condenaron a la cruz. Lo castigaron, lo condenaron a la cruz. Murió. Y esa misma alianza de los políticos religiosos pretendía, y digo pretendía porque eso fue lo que hicieron, pretendieron impedir la resurrección de Cristo. Porque mandaron una guardia romana, poderosísima, de los mejores entrenados, ¿verdad? Imagínense el ejército mejor entrenado en la actualidad. Imagínense, qué sé yo, por decir algo, los marines de los Estados Unidos, todos allí con sus poderosas armas automáticas ante la tumba de Jesús, porque los religiosos habían hecho creer de que Jesús no iba a resucitar y de que los discípulos, iban a robarse el cuerpo y luego decir, mira que resucitó. Entonces ponen allí a esta guardia. Evidentemente era el diablo incitando al dragón, que es Roma, a que no dejaran a Cristo resucitar. Y saben ustedes que Jesús resucitó y los soldados quedaron allí paralizados, no pudieron hacer nada. Ahí está el cumplimiento. El Señor se burló de la alianza de Roma y de la alianza de la religión que se unió con Roma para, en esa alianza, impedir los planes de Dios. El Señor se burló. Y esto es lo mismo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, porque como ya hemos estudiado en otros temas anteriores, el nuevo orden mundial no es más que todos los reyes de la tierra unidos bajo el liderazgo de Roma. Las religiones, así como los fariseos y saduceos estaban aliados con Roma, los religiosos modernos, los fariseos modernos, los líderes de todas las religiones, van a estar aliados con Roma. Seguimos leyendo el Salmo 2 y veamos en qué dice el Salmo, sobre qué punto esa alianza del nuevo orden mundial van a querer trabajar. Dice el versículo 2, ya lo leímos, contra Jehová y contra su ungido. Versículo 3 dice, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí fíjense que se nos está revelando cuál será el objetivo de esta alianza del nuevo orden mundial.
Lo resume en un versículo. Se van a unir. Su objetivo de oposición es Jehová y su ungido. Ellos se oponen a la deidad, al Padre y al Hijo. Pero específicamente también se oponen, dice el versículo 3, a las coyundas y a las cuerdas de la deidad. ¿Cuáles son? ¿Qué es la palabra coyunda? En esta versión usa coyunda. En otra versión usa sus ligamentos o sus ligaduras. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando? Esta palabra coyunda hace referencia a los bueyes, cuando son enviados a arar, se le coloca un yugo para arar la tierra, porque en aquel tiempo no habían tractores ni máquinas. Y ese arado que se ponía con el yugo a los bueyes se amarraba al cuerpo para que no se cayera, para que ellos pudiesen llevarlo hacia adelante. Esas cuerdas que mantenían a los bueyes atados al yugo y entre ellos para trabajar, eso es lo llamado las coyundas. Jesucristo mismo en Mateo 11 hace referencia a esto. 11:28 dice, 29, perdón, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Habla de un yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál es el yugo? Entonces, ¿cuál es el yugo, Nicole? El yugo de Jehová y de su ungido. ¿Cuál es el yugo? Débora, Migdalia, Alain, Gloria, hermanos todos que están allí conectados. ¿Cuál es el yugo? El yugo no es otra cosa, la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Y ya recordemos lo que dice Jesús. Mi yugo es fácil, o sea, los 10 mandamientos, eso es fácil. El obedecer los 10 mandamientos es ligero, es fácil. ¿Por qué dice Jesús que es fácil si mucha gente dice que no se pueden guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué dice que Jesús que es fácil si el mismo Pablo dice que la carne no puede guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué entonces Jesús dice que es fácil? Porque cuando Jesús dice que su yugo es fácil, no está pensando en nuestra carne. Cuando Jesús nos dice mi yugo es fácil, Él no está diciendo lleva mi yugo con el poder de tu carne. No, Él nos está diciendo lo que ha dicho antes en el 28. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, si nosotros vamos a Jesús y si nos rendimos a Jesús, Él enviará su Espíritu, el Espíritu de Jesús sobre nosotros, y teniendo nosotros el Espíritu de Cristo, el poder de Cristo, ya ese yugo será fácil, porque no será por nuestra carne, sino por el Espíritu de Cristo, que tendremos ese yugo. Es por eso que Jesús dice, mi yugo es fácil, porque está diciendo, a los que vengan a mí y reciban mi espíritu, mi yugo es fácil. Pero el Salmo me está diciendo que hay un grupo de personas liderados por los reyes de la tierra y los príncipes religiosos que no quieren el yugo del Señor. Es decir, que no quieren la ley del Señor. Y dicen, versículo 3, están tan cansados del yugo de Dios, es decir, están tan cansados, Débora, de los 10 mandamientos, que dicen, rompamos esos 10 mandamientos. Echemos lejos, Gloria, esos 10 mandamientos. ¿A qué creen ustedes que está haciendo referencia entonces el versículo 3, cuando dice que los reyes de la tierra y los príncipes religiosos unidos se opondrán a Jehová y a Cristo y van a romper el yugo de Cristo y echar fuera los mandamientos de Dios? ¿A qué estará haciendo referencia? A tirar la ley por el suelo. Y eso, proféticamente, los reyes, la religión, ¿cuándo harán eso? Está hablando de lo que se conoce como la marca de la bestia. Está hablando de lo que se conoce como la famosa ley que impondrán en contra de los mandamientos de Dios. Y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo el anticipo. Porque yo aquí lo tengo anotado, mis hermanos. Este versículo 3, no digo que hay un día y una hora, pero sí digo lo que ellos mismos, lo que los reyes de la tierra, los príncipes religiosos, tienen ellos en sus planes.
¿Para cuándo ellos quieren romper este yugo? Para muy bien, Gloria. Aquí lo tengo anotado. Para el 2030. Porque la Agenda 2030 y los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo hemos demostrado por aquí, en este canal, se oponen uno a los 10 mandamientos de Dios. Se oponen. Quieren quieren otro reino que no es el reino de Cristo. Quieren vivir bajo su propia forma de vida. No quieren el yugo del Señor. Porque, por ejemplo, el yugo del Señor te dice en los 10 mandamientos que tienes que respetar lo que Dios creó desde la creación. El hogar, el matrimonio, como Dios lo estableció, Adán y Eva. Por ejemplo, pero la Agenda 2030 plantea otro tipo de familia, otro tipo de relaciones familiares. Eso por colocar un ejemplo, pero si usted hace un análisis, como ya lo hicimos aquí, lo hicimos, de los 10 mandamientos, los comparamos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la famosa Agenda 2030, se van a dar cuenta cómo lo que ellos plantean se opone a la voluntad de Dios. Y ellos se llama Agenda 2030 porque su plan es que el 2030 eso esté en ejecución. ¿Sí o no, Gloria? ¿Sí o no, Nicole? Y por eso están haciendo todo lo que están haciendo, al punto que están contentos porque han logrado colocar a un hombre, a un rey de la tierra en Estados Unidos, de parte de Roma. El segundo presidente de los Estados Unidos, que es católico, el primero fue Kennedy. Pero aunque Kennedy fue el primer presidente católico, sin embargo, él no se sometió al Papa. Él de hecho aseguró a sus votantes que su administración iba a estar separada por completo de la religión católica. Y bueno, como dice Gloria, puede ser que por eso es que lo hayan matado. Sin embargo, el segundo presidente, ya ustedes saben que por allá anda rodando una foto original, no es truncada, no es photoshopeada, no es nada de eso, donde aparece, recién se instaló Joe Biden en la Casa Blanca. En su oficina, una de las fotos que puso es de él con el Papa, con el pontífice de Roma, aliado con Roma. Ya ustedes saben que él también recibió el Papa cuando fue a hablar en el Congreso. Quien estaba era Joe Biden. Saben ustedes que está a favor de las dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, que tienen que ver con el nuevo orden mundial. Ya le hemos hablado hasta el cansancio. El versículo 3 nos está apuntando entonces, mis hermanos, a ese momento en el cual los reyes de la tierra, junto con los religiosos, se opondrán a Jehová, se opondrán a Cristo y echarán las cuerdas de los mandamientos de Dios. Ahí, cuando Dios se lo va a permitir. Dios le va a permitir que monten su nuevo orden mundial. ¿Sí o no, Migdalia? Se lo va a permitir. Pero Dios se lo va a permitir y a su vez, dice el versículo 4, ahí es cuando se cumple, el versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Miren, ese versículo 4 es el clímax del Salmo. Porque es lo que nos está diciendo es, el Señor nos advierte lo que van a hacer. Y ellos lo van a hacer, se van a unir. Van a intentar echar las cuerdas fuera de las cuerdas del Señor. Pero entonces el que mora en los cielos se va a reír. Se va a reír como cuando, qué sé yo, uno se ríe y lo viene a atacar un insecto. Como que tú dices, bueno, no me vas a hacer mucho. Miren, ejemplos de esto. Yo pensaba en ejemplos de esto, bíblico. Un ejemplo característico, la Torre de Babel. La Torre de Babel fue lo mismo. Los reyes de aquel momento, liderados por Nimrod, que fue el primer emperador de la tierra, se pusieron todos de acuerdo, unidos con un mismo proyecto. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, no nos esparzamos. O sea, usted analiza todas las palabras de Nimrod, eran justo contrarias a lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Justo. Y él aglutinó a toda la gente y las puso a trabajar para la torre. Y Dios dejó que hicieran la torre, que la comenzasen a construir.
Y llegó un punto en el que mora en los cielos se rió. ¿Y cómo se rió el Señor? Confundió su lengua, confundió su proyecto. No dejó que lo concluyeran. Y la gente huyó despavorida, se dispersaron. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, Jehová y su ungido, son, hay una palabra que los define, entre la mucha, omnipotente, o si usamos las palabras bíblicas, es todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿qué significa? Que todo lo puede. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo, inspirado por ese mismo Dios, nos dice que nosotros también somos todopoderosos. Y usted dice, ¿qué está diciendo el hermano John? Bueno, usted no ha leído Filipenses que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo, ¿qué significa que soy? Todopoderoso. Pero no se nos olvide la condición, todopoderoso en Cristo. Por eso es que el Señor se burla y nosotros tenemos que también ver la visión que tenemos que tener de estos eventos proféticos, es la visión de Dios. Como muy bien decíamos y discutíamos en la escuela sabática, no es para atemorizarnos, no debemos atemorizarnos de las cosas que vienen, ni atemorizar a otros. Más bien hemos de verlo desde esta perspectiva. ¿Cómo? Con risa. Con risa, pero en Cristo. Sabiendo que ellos no harán, el nuevo orden mundial no hará más de lo que Dios les permita. No hará más. No hará más. Señor Jesús, Él sufrió, sí, Él fue llevado preso, azotado y muerto. Y todo fue porque Él lo permitió, Él lo quiso así, porque cuando Pedro asustado le dijo al Señor, Señor, ¿verdad? No dejes que nada te ocurra. Y cuando luego Pedro tomó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, dice la Biblia que Jesús agarró la oreja, se la volvió a colocar, la curó y le dijo y reprendió a Pedro, le dijo, no hagas eso. No, es más, no hagas eso porque yo voy a la muerte porque yo quiero, porque si yo quisiera, si yo no quisiera ir a la muerte, le diría a mi padre y me enviara 12 legiones de ángeles. No me va a enviar un Pedro ahí con una espadita, no, me va a enviar a 12 legiones de ángeles. Entonces, si yo me estoy dejando apresar es porque está en el plan de Dios. Pero no tengas temor porque al final, ¿qué le dice Pedro? Le dijo, yo voy a resucitar. O sea, Jesús afrontó todo con tranquilidad, con gozo, hasta uno podría decir con risa, como dice el Salmo, porque él sabía que al final él iba a resucitar cuando Dios dio la orden, cuando el Padre dio la orden y mandó al ángel y el ángel llegó a la tumba y le dijo, hijo de Dios, levántate, tu Padre te llama. Ni el marín, ni el soldado más fuerte pudo impedirlo. Entonces, esa es la certeza que tenemos que tener. Si nosotros hemos de morir, si en medio de todo este nuevo orden mundial a algunos nos tocase morir o ser martirizados, recordemos esto, que eso es pasajero, que eso durará 1 o 2 días. Jesús murió y estuvo en la tumba un solo día. Pero luego resucitó. Y él mismo, dice Apocalipsis 1, él nos dice, yo tengo las llaves. Jesús dice, en las llaves del infierno, del sepulcro, no las tiene el diablo, como dicen algunos. Él las tiene Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? El infierno es el sepulcro, el infierno es la tumba. Y lo que Jesús quiere decir, yo morí y tengo la autoridad de resucitar al que yo quiera. Entonces, si alguno nos tocase pasar por allí, tampoco nos angustiemos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la llave de ese lugar para abrir las puertas de la tumba. Por eso es que tenemos que tener esto, ver las perspectivas de los eventos para anunciar, para profetizar, para predicar, pero no para atemorizarnos. No debemos atemorizarnos. Más bien debemos, como lo leímos también en la escuela sabática, cuando veamos estas cosas como se estamos viendo que se cumplen, erguíos, levantad vuestras cabezas, gozaos, porque la redención está cerca. Entonces, en lugar de entristecernos, porque están Roma contenta, porque tiene a su hombre en la Casa Blanca, en lugar de entristecernos, gocémonos, porque nuestra redención está cerca. En lugar de atemorizarnos, riámonos con el Señor, desde la perspectiva, así como ellos piensan que todo eso va a prosperar.
y que ellos van a obligarnos y que ellos van a usar todo su poder político, militar, tecnológico, del internet, de los móviles, de todo para obligarnos a que también nos unamos en su rebeldía al yugo del Señor. Y nosotros, y eso no hay. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Luego que el versículo 4 nos habla de que el Señor se va a burlar, porque el Señor va a actuar, dice luego lo que viene. Es una burla. Una burla. Eso, gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque esto más reflexiona a los políticos y las mismas personas invadieron y se tomaron ese poder. Mostrando la enemistad que hay, ¿no? En ese sentido. Bueno, fíjense lo que es el versículo 5, el Salmo 2, versículo 5. El Salmo 2, versículo 5 dice, luego que el Señor se ría y se burle, como lo hizo con la Torre de Babel, y confunda sus planes, dice el versículo 5, ahora sí viene lo que viene. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, que el Señor los va a dejar llevar hasta un punto, luego va a intervenir y va a poner sus planes en cero, pero ahora viene a hablarle a ellos. ¿A quiénes ellos? A los reyes de la tierra y a los príncipes que están unidos, que han echado las cuerdas, que han echado la ley de Dios. Hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Es decir, la ira de Jehová, está hablando de la ira de Dios, está hablando de las 7 plagas postreras. Y si usted quiere verla, está en Apocalipsis 16, 15 y 16. Y son, no sé, amenazas, sí son amenazas, pero no para el cristiano, sino para el rebelde, porque dice que esas plagas son para los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciben su marca, es decir, los que se han unido y han celebrado y han estado contentos porque se rompieron las coyundas de Jehová. Los que se unieron a alegrarse porque se está colocando la Agenda 2030 y será ley en todo el mundo. Entonces muchos se van a alegrar por eso. Pero ahora, cuando llegue el momento de que el Señor hable con ira, ahí entonces andarán como dice Apocalipsis. Le dirán a las peñas y a los montes, caigan, cúbrannos. Porque no podemos soportar porque viene la ira del Cordero. Porque viene el castigo. Porque sí, es verdad que Dios ama. Y es verdad que Dios es amor. Pero Dios también castiga, inclusive al que ama. Reprende y castiga al que ama. Y también va a castigar a los rebeldes por amor a sus hijos. Porque, ¿qué van a hacer estos rebeldes? Lo mismo que hizo Caín. Cuando Caín no quería obedecer al Señor, se puso tan molesto que le dio rabia que su hermano sí obedeciera y lo mató. Entonces, la sangre de Abel clama por justicia y la sangre de todos los mártires clama por justicia. ¿Por qué? Porque usted ve cómo el nuevo orden mundial está, ¿cómo se diría? Está decidido a usar la fuerza y la peor fuerza para obligar a la gente a que cumpla sus normas. Decidido. O sea, no es tan malo que usted ocupe una casa que no le pertenece, no es tan malo que usted robe. Es decir, me refiero, no es tan malo porque no lo castigan tan fuerte los policías, pero que usted no use una mascarilla, le dan bastante 2 y 3 policías a una pobre mujer porque no usa la mascarilla. Entonces están decididos a usar todo su poder para obligarnos a cumplir sus normas. Pero luego vendrá el momento en el que el Señor les hablará en su furor, los turbará con su ira y proclamará, esta parte me gusta, dice el versículo 6, ¿qué va a hablar el Señor en su ira? Yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Entonces noten que aquí hay un conflicto de reinos. Están los reyes de la tierra unidos con los príncipes religiosos, echando la ley del Señor por un lado, y luego Dios proclama y dice, pero yo he puesto mi rey. O sea, Dios está diciendo, no estoy de acuerdo con ese reino,
pero yo tengo mi rey que va a poner mi yugo. Y ese rey ha dicho que ese yugo es fácil y que es ligero. Yo publicaré el decreto, dice el versículo 7, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. ¿Cómo que Jehová engendró a su hijo? ¿No lo ha engendrado todavía? Porque dice yo publicaré, habla como en futuro. Yo publicaré el decreto. Ah, es que dice yo publicaré el decreto. No es que el decreto se va a hacer, sino que yo haré público, en otras palabras, yo haré público esta verdad. Lo que está diciendo el versículo 7 es que Jehová hará pública esta verdad. En ese momento final, cuando venga la ira contra los reyes del nuevo orden mundial, Él manifestará su rey en Sión y va a hacer público el decreto eterno. ¿Cuál es el decreto eterno? El rey que pondrá Jehová sobre Sión es el hijo engendrado de Dios. Por eso es que es el heredero. ¿Qué es lo que dice a continuación? Dice el versículo 8. El Padre dice, yo publicaré el decreto, yo haré público este decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya hasta los términos de la tierra. O sea, le está diciendo, Él es el único que puede ser rey. Por eso es que Apocalipsis lo llama rey de reyes, señor de señores. Es decir, nadie está sobre Él. En la tierra nadie está sobre Él. Él es el heredero que hablábamos de Abraham, de la herencia prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Él es el heredero. Y la herencia es los términos de la tierra. Y lo que está diciendo es que Él viene a tomar su herencia. Porque los reyes de la tierra han estado usurpando, y aquí está el punto clave, han estado usurpando su reinado. Cuando los reyes de la tierra, actualmente, los que están allí con esa Agenda 2030, logren su objetivo y quieran obligarnos a obedecer a su Dios, obedecer a sus leyes, estarán usurpando a Cristo. Y viene el Señor a hacer justicia a sus escogidos. ¿Y cuál es el fundamento? El mismo fundamento en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor habla por qué este versículo habla de que Jehová va a publicar ese decreto, va a hacer público ese decreto que tiene que ver con que Jesús es literalmente su hijo? ¿Qué tiene que ver? Pareciera que no tiene lógica. Pero sí tiene lógica cuando entendemos que detrás de los reyes de la tierra, que detrás de los príncipes que están unidos a los reyes de la tierra, que detrás del espíritu de echar las cuerdas de Jehová afuera, detrás de todo eso está el diablo. Apocalipsis no lo dice. Apocalipsis 12, por ejemplo, cuando habla de Roma, dice que lo presenta bajo la figura de un dragón. El dragón persiguió a la mujer que estaba a dar a luz. Esa mujer se refiere a la iglesia, y el hijo que nació y que estaba a punto por ser devorado por el dragón es Jesús cuando nació. Entonces ese dragón, cuando Jesús nació, era Roma. Pero luego dice en el versículo 9 que el dragón se llama Diablo y Satanás. Es decir, que realmente los Herodes y Pilato eran instrumentos del diablo. Cuando Herodes persiguió a los niños para matarlos, ¿por qué los persiguió? Porque escuchó que los magos de Oriente le dijeron, ha nacido el rey. Y si nació el rey, ¿qué eres tú entonces? Si Herodes dice, si nació el rey, ¿qué soy yo entonces? Él era el usurpador. El que había colocado a Satanás allí. Satanás lo colocó a él allí, no lo colocó Dios. Acuérdense lo que Satanás le dijo a Jesús. Si tú me adoras, yo te doy los reinos de este mundo. Así que si Herodes recibió esa porción del reino de Judea, es porque él había adorado al diablo. O sea, el diablo le da parte de su reino a aquellos que le adoran. Lo mismo hizo Pilatos. Entonces, son todos usurpadores. Usurpadores porque están puestos allí por el diablo. Entonces, detrás de todo eso está el diablo. Detrás de toda esa rebelión está el diablo. ¿Y por qué? Porque desde el cielo, la rebelión comienza en el cielo cuando Lucifer, engreído, pensó que podía ser parte del Padre y del Hijo.
de Jehová y de su ungido. Él quería ser otro hijo de Dios. Él quería ser también Dios. Y cuando fue expulsado, cuando el Padre también hizo un concilio en el cielo, y el Padre hizo un decreto en el cielo, y el Padre dijo, el único que puede entrar en el concilio es Jesús, porque Él es mi hijo. Y eso es lo que Dios le hizo entender a Lucifer, que Lucifer no aceptó. Por eso es que al final de los tiempos, cuando llegue el clima de la gran rebelión instigada por Lucifer, cuando el nuevo orden mundial haga todo lo que tenga que hacer, entonces Dios va a decir, mira, este es mi rey, porque Él es mi hijo unigénito. Ningún ser de esta tierra, ningún ángel puede tomar esta posición, porque ninguno son hijo engendrado de Dios. Todos son usurpadores, como dijo Jesús mismo. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y salteadores. El único heredero es Jesús, y el Padre le dice, te daré las posesiones de la tierra. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzará. Y así concluye toda esta profecía, porque dice, habla ya de la segunda venida. Habla cuando le dice, yo pondré mi rey en Sión, está hablando de cuando Jesús tome el reino. Eso está en la séptima trompeta. Cuando dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Es en ese momento cuando asume el reino. Entonces, ¿qué va a dar a continuación? ¿Qué es lo primero que va a hacer Jesús cuando asuma su reino? Versículo 9. Quebrantarlos has con vara de hierro. Como vaso de alfarero los desmenuzará. A ver, voy a hacer una pregunta aquí a mis queridos bereanos estudiosos. Cuando usted lee aquí, vaso de alfarero desmenuzado, ¿a alguien le llega alguna relación con alguna profecía? ¿Esa frase les hace relación con alguna profecía? Pregunto a los que están aquí y a los que están aquí en YouTube. Quebrantarlos haz con vara de hierro, y como vaso de alfarero los desmenuzarás. Profecía, vaso, alfarero, desmenuzado. Hierro y barro cocido, desmenuzado. Ah, muy bueno. Mira, aquí la hermana Migdalia y la hermana Gloria lo captaron rápidamente. Cuando dice, los que mandaré con vara de hierro su palabra. Sí, y el cetro de poder. Bueno, aquí no he visto todavía en YouTube, a lo mejor como hay un retraso, no han llegado a la respuesta. Pero esta frase, vaso de alfarero, desmenuzado, hace referencia a Daniel 2:44, a Daniel 2, la profecía de la estatua, porque dice que la cabeza es de oro, el pecho es de plátano, el vientre es de bronce, las piernas de hierro y los pies son de barro cocido. El barro cocido es lo que hace el alfarero. Y dice que esa estatua será desmenuzada, usa la palabra desmenuzado, porque dice que cuando venga la piedra, dice que los desmenuzará. Aquí se los voy a poner aquí a los que están en YouTube, les voy a poner aquí el versículo. Aquí, miren, Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, alfarero, y los desmenuzó. ¿Ven? Las dos palabras clave, barro cocido de alfarero y los desmenuzó. Entonces el Salmo está haciendo referencia a este momento en el cual vendrá el Señor y desmenuzará a todos los reinos del mundo. Ah, muy bien, la hermana Edith Cabello y Ana Beatriz Gómez también captaron la relación. Esto es la profecía que nos habla. El Salmo está hablando de eso. Y concluye toda esta profecía del Salmo segundo concluye allí. Concluye con ese evento en el cual Jesús, pues, tomará los reinos del mundo y los desmenuzará. Y si usted lee Daniel, dice, fue desmenuzado el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las eras del verano y nunca más fueron vistos. Es decir, que todos esos reinos y todos esos reyes serán destruidos y nunca más serán vistos, nunca más se levantarán. Y de la piedra será
una gran montaña que llenó a toda la tierra. O sea, el reino del Señor llenará toda la tierra. Entonces, allí nos está diciendo eso, por lo cual quiere decir, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo en el versículo 2. Estamos a punto de entrar en el 3. De aquí, según los planes de ellos mismos, quieren cumplir el versículo 3, romper las coyuntas en el 2030. Y todo lo demás vendrá pronto, rápido. El Señor se reirá. Tenemos que reírnos nosotros también del nuevo orden mundial. Al final el Señor, después que da esta profecía, deja un llamado, deja una advertencia, deja una amonestación, que está en el versículo 10 en adelante. Muy bien, todos los hermanos que están conectados han visto la relación con Daniel capítulo 2, no solamente entre la hermana Edith, sino también Ángela, ¿quiénes más? Ana Beatriz, Isidoro, Luz Emilser también, Nora Rivera, muy bien. El llamado que hace el mismo salmista, que hace, como dice Pedro, el mismo Señor a través de la boca de David. ¿Qué dice? Ahora reyes, dice ahora, o sea, el llamado ahora es a los reyes y a todos. Admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Aquí está haciendo un llamado. La palabra temor aquí no es el sentido que le damos nosotros hoy día a la palabra temor. Aquí la palabra temor es reverencia. O sea, servir a Jehová con reverencia. Con reverencia, con respeto. Esa sería la palabra, según el uso de las palabras hoy día, deberíamos colocar allí, servir a Jehová con reverencia, con respeto. Alegraos con temblor, o sea, alegraos con temblor. Servir a Jehová. Primero, esto lo voy a subrayar. Ese es el primer llamado. Eso me recuerda a mí también a algo, y usted también lo debe recordar. Temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que este versículo 11 hace referencia al primer ángel. Y luego dice, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Y luego dice, y adorad al Espíritu Santo, para que tampoco se enoje y ustedes sean prohibidos de la lluvia tardía. Es lo que dice el versículo, ¿sí o no? ¿Sí o no, Gloria? Servid a Jehová, besad al Hijo y adorad al Espíritu Santo, es lo que dice el versículo. ¿No, ¿eso no está en tu Biblia, Gloria? ¿Seguro? ¿Y en la tuya, Mindalia, no está ese versículo? Ah, es que no está. En ninguna Biblia está. Servid a Jehová y besad al Hijo. 2. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el Hijo. 2. Ese es el mensaje que está diciendo aquí. Servid a Jehová y besad al Hijo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien te has enviado. 2. Esa es la vida eterna. Esa es la corrección que la gente no quiere admitir. Fíjense que aquí está diciendo, después que hace toda la profecía, hay un llamado que hace Dios a través de David, y le dice, bueno, reyes, entiendan esto, jueces, corrijan esto, y les da lo que deben entender y corregir. Deben servir solamente a Jehová y deben besar al Hijo. No hay que besar a más nadie. No hay que andar besando medallitas de la Iglesia Católica. Ni siquiera para usted evangelizar. No. Acuérdese lo que dije. Eso también conecta aquí. Creo que lo han mencionado algunos aquí. Creo que fue la hermana Marta, si no me equivoco, lo acabo de ver por aquí. Que Elías, cuando Dios habló con Elías, Dios le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal y cuyas bocas
no han besado a Baal. No hay que andar besando los pies de San Pedro en Roma, ni andar besando estatuas de María. No, eso no es. Hay que besar es al Hijo. Servir a Jehová y besar al Hijo. Dice que todo esto debe ser hecho antes de la ira. Dice, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere su furor. Y luego cierra con esta maravillosa llamado. Yo aquí veo, bueno, yo no sé, pero yo aquí veo Apocalipsis 14:12. O mejor dicho, aquí veo los 3 ángeles. Porque comienza con servir a Jehová y besad al Hijo, que teme a Dios y darle gloria. Y finaliza con confiar en Él. ¿Quién es el Él? En el que hay que confiar. En el Hijo. Confiar en el Hijo. Eso es el final de los 3 ángeles. Apocalipsis 14:12, cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que esta parte final del Salmo concluye como concluye el tercer ángel, la fe de Jesús. Esa es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos corregir. Servir al único Rey de reyes y Señor de señores. Colocarnos bajo las coyundas del Padre y del Hijo. Bajo el yugo. Jesús ha dicho, mi yugo es fácil, ligero de mi carga. ¿Confiamos en Él o no confiamos? ¿Creemos en su palabra o no creemos? ¿O solamente confiamos en lo que nos dice la oficialidad del gobierno? La oficialidad de los medios de comunicación, que como los príncipes de Israel no quieren darnos la libertad de expresión. Y nos han amenazado por las redes sociales para que no hablemos de lo que Dios nos ha mostrado. Tenemos que ser como Pedro, lo decíamos. Tenemos que ser como Pedro, no dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tenemos que servir a Jehová, besar al Hijo y confiar en el Hijo. En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso significa burlarnos en el sentido de reírnos. Reírnos de las pretensiones hegemónicas del nuevo orden mundial. Porque no será más que eso, una pretensión. Porque en el momento que Dios ha decidido, se levantará, los confundirá, liberará a su pueblo y castigará a estos hombres impíos. Todavía hay tiempo, por eso es que hace Dios el llamado. Todavía hay tiempo para que nosotros entendamos y corrijamos, como dice el versículo 10. Para que nosotros pasemos del reino de este mundo al reino de Cristo. ¿Cómo? Confiando, aceptando a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, aceptando al Padre como nuestro único Dios verdadero. Esa es la corrección que tenemos que hacer. Conocer al Padre, a Jehová, como el único Dios verdadero, servirlo con respeto, con reverencia. Aceptar a Jesús como el Señor, Rey y Salvador. Confiar en Jesús, en que por su justicia podremos decir como Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Confiar en que Él nos proveerá lo que haga falta. Confiar en que mientras andan cayendo las pestes, reales o no, mientras haya pandemias y plandemias, confiar en que Jehová ha dicho que Él es nuestro sanador. Si obedecemos por la fe los mandamientos y nos alimentamos como tenemos que alimentarnos y guardamos los principios de salud, confiamos en que Él nos dará la sanidad. Así que mis hermanos, que no se nos olvide, mientras sigamos estudiando y hablando y profetizando del nuevo orden mundial, tengamos este salmo, por así decirlo, en nuestra cabecera, de que el Señor está con su pueblo, de que el Señor se ríe de los planes de ellos, y que por tanto nosotros tenemos que también reírnos y admitir la corrección que tenemos que admitir. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, que el Señor nos dé esa fortaleza, esa fe, y decidamos, si no lo hemos decidido, si estamos allí como el pueblo de Israel titubeando entre sí, Jehová es Dios, o si el Dios de Jezabel
el Dios de los líderes religiosos, si ese es el Dios verdadero, escuchemos la voz del Señor que nos dice: escogeos hoy a quién sirváis. Servid a Jehová, besad al Hijo, confiad en el Hijo. Esa será nuestra vida eterna, esa será nuestra salvación, ese será nuestro gozo desde ya, porque no hay nada más gozoso que tener paz, la paz de Cristo, no como el mundo la da, sino la paz del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, cada vez se irán incrementando, pero el que está en Cristo tendrá la paz que tuvo Cristo. Cristo, como le dijo Pedro, guarda tu espada. Pedro, tranquilízate. Si yo quisiera, me enviaran 12 legiones de ángeles. Y así será. Algunos, según el plan de Dios, no sabemos, a mí no me lo ha revelado. Algunos serán librados por ángeles, otros serán sostenidos por ángeles mientras son martirizados, pero todo según el plan de Dios. Al final, el que esté vivo seguirá vivo para Cristo, y el que haya muerto en Cristo resucitará, y ningún poder podrá impedirlo. Así que tengamos pues un feliz día, un feliz sábado gozoso en el Señor. Meditemos estas palabras, consolémonos con estas palabras, y si nos hemos desviado, si estamos flaqueando, si estamos perdiendo la confianza, volvamos a ella, porque nuestra salvación está en el Padre, nuestro único Dios verdadero, y el Hijo a quien Él ha enviado.